Bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias por aprovechar y optimizar esta agenda de conocimiento que ofrece ASICAM. Hablemos de perspectiva. Antes de pararme en este escenario a hablar con ustedes, pensaba mucho en la palabra perspectiva. Y una forma fácil de definirlo, hablando con mi hijo de 15 años, era: ¿tú qué entiendes por perspectiva? Y Juan me decía: papá, yo entiendo la perspectiva más o menos como que uno va a una fiesta de 15 años y dan de cenar a medianoche lechona y whisky. Para algunos eso estará bien. Para otros a otros no les parecerá tan bien. Entonces, esas dos personas tendrán diferentes formas de ver la fiesta de 15 años, tendrán diferentes perspectivas. Después empecé a hablar con mi hijo Antonio, que tiene 5 años, y le dije: cuéntame, hablemos de perspectivas. Y a Antonio se le ocurrió un chiste maravilloso, y es que Juanito llegó un día, una tarea, la profesora le deja una tarea a Juanito, y Juanito dibuja esto en su cuaderno. La tarea que le habían dejado a Juanito era dibujar un animal. Un animal. Y Juanito dibuja esto en su cuaderno. Entonces llega el momento de presentar la tarea. La profesora le dice a Juanito: Juanito, muéstrame tu tarea, y Juanito presenta esto. A lo cual la profesora dice: pero Juanito, pedimos que dibujases un tigre. Pedimos que dibujases un animal. Y Juanito dice: profe, esto es un tigre. Juanito, eso no es un tigre. Sí, profe, esto es un tigre porque el tigre no es como lo pintan. 2017 es un año que nos dejó con una sensación extraña, nos dejó con una sensación absolutamente particular. Si uno se para en estos escenarios y en estos foros a hablar con la industria, lo que la industria le termina diciendo a uno es que fue un año difícil, fue un año raro, fue un año complejo, nos sentimos apretujados, 7 de la mañana tratando de montarnos en un sistema de transporte masivo, la vaina no estuvo bien. Vino el Papa, sí, vino el Papa, espera un segundo, ¿algo pasó? Sí, vino el Papa, sí, vino el Papa, estuvo en Cartagena, se nos cascó el Papa, la vaina estuvo tan dura que tuvimos que dedicarnos a las mandalas. Pero todo parecería indicar que es un asunto de perspectiva. ¿Qué pasó en el gasto de los hogares en Colombia el año 2017? ¿Qué es lo que pudimos observar el año 2017 en Colombia? 2017 fue un año, veníamos de un 2016 difícil, hagan memoria, ¿no? Un año 2016 muy bravo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, aquí estábamos en pleno paro camionero y fenómeno del niño. ¿Lo recuerdan? 18 billones de pesos que le costaban a la economía este par de fenómenos políticos, económicos y culturales. Posteriormente entramos en una debacle, aquí ya teníamos una situación de tasa representativa de mercado muy compleja y llegamos a enero del año 2017. Enero del año 2017 se nos muestra como la medición de gasto de los hogares más baja de los últimos 20 años. ¿Y aquí qué teníamos? Aquí estábamos en plena reforma tributaria. Un proceso relativo de especulación en el canal tradicional. Don Pedro, el señor de la esquina, le vendía a mi mamá, le vendía la leche relativamente más cara, cuando la leche no estaba grabada por IVA. Veníamos de una de las inflaciones de alimentos más altas que nosotros pudimos tener dentro de los últimos periodos. Aquí estábamos hablando de inflaciones de alimentos más o menos del orden del 78%. ¿Y qué tiene que ver el alimento con los zapatos? Todo y mucho. Porque al final, si el 30% del gasto que hace un hogar en Colombia lo hace en alimentos, tiene que castigar otras estructuras dentro de su bolsillo. 3 de cada 10 pesos que se gasta un hogar en Colombia, se los gasta comiendo. Y en la medida en la que yo me ubico en un hogar que tiene menor capacidad de ingreso, el alimento pesa cada vez más, ¿cierto? Entonces, frente a lo que estamos
Estamos frente a un hogar que está castigando el bolsillo, que está pasando por un momento económico muy difícil y lo vimos, este hueco del iceberg, lo vimos aquí en enero del año 2017. Empezamos a tratar de salir, vinimos a salir en junio del año 2017 de números negativos, casi después de 14 meses. Y eso es difícil, claro que es muy difícil. Y eso es complejo, claro que es muy complejo. ¿Qué hizo el hogar? El hogar empezó a castigar cierto tipo de categorías, categorías en donde habían productos importados o parcialmente importados, durables o semidurables. Neveras, o sea, todo lo que son productos para el hogar, castigados. Textiles y confecciones, ya me voy a meter un poquito más adelante en esa categoría, pero textiles y confecciones pasando por momentos muy difíciles, con inflaciones muy bajitas y con una competencia salvaje afuera. Cualquier parecido con la realidad del sector calzado y marroquinería es pura coincidencia. Entonces tuvimos un hogar, tuvimos unas madres y unos padres de familia haciendo muchos esfuerzos, pero salimos en junio. ¿Qué pasó en junio de raro? Junio del año 2017, alguien que me ayude. ¿No? 3 puentes seguidos por casualidad. Y entonces, muchos hogares aprovecharon los 3 puentes seguidos de vacaciones para darse un respiro. Y salimos y paseamos, así fuera, los que vivimos aquí en Bogotá, sabemos que la zona balneario es Girardot, La Mesa, ¿no? Esta zona de tierrita caliente un poco. Asumo que en otras ciudades del país pasó algo relativamente similar. Y salimos de este episodio para entrar en este electrocardiograma que nos llevó a un diciembre en donde el gasto de los hogares creció en un 6%. Sam, ¿ese dato es bueno o es malo? Lo único que les puedo decir es que contra diciembre del año inmediatamente anterior fue muy bueno. Hubo una reivindicación del mercado contra lo que había sucedido en diciembre del año anterior. Entonces este diciembre tuvimos un mejor escenario. Sigamos mirando qué pasa en nuestro mercado. Seguimos sobre la misma pregunta. ¿La cosa está bien o está mal? Estas son las variaciones de Producto Interno Bruto de Colombia y encontramos esta situación ante lo que el paso siguiente que hicimos fue establecer una media de más o menos un 3%. Y ahí empezamos a desarrollar un semáforo que está por debajo de la media y que está por encima de la media. Y empezamos a encontrar que efectivamente el año 2017 es un año en el cual empezamos a encontrar que hay comportamientos relativamente similares a los del año 2001, 2002, a los del año 2009. Entonces estamos en 3 periodos diferentes de un proceso histórico, lo cual nos empieza a dar cada vez más indicios. ¿Esto está bien o está mal? ¿Esto para dónde va? Revisémoslo en 3 tiempos, ¿les parece? Primera revisión, revisemos nuestra historia. Para poder entender si estábamos bien o mal, lo primero que hicimos fue empezar a mirar cuál es el dinero, cuál es el ingreso per cápita que tienen los colombianos. Y entonces a nosotros, a los que nos gusta la investigación y nos gusta meternos en las tripas de la cosa, nos fuimos por allá, nos fuimos muy lejos. Año 1905, inicio de nuestra historia republicana. ¿Presidente? ¿Lo recuerdan? ¿No? ¿Segundo, tercero, cuarto de primaria? ¿Historia? Lo que sí hemos podido entender es que evidentemente durante los últimos 25 años hemos tenido un crecimiento importante del ingreso per cápita de los colombianos. Hagamos zoom. En su vida hemos podido observar, yo soy del 81,
hemos podido observar que efectivamente estamos siendo testigos de un proceso de transformación de la capacidad de ingreso de los colombianos. Ahora bien, ¿a qué situación nos estamos abocando en el mercado? Cuando revisamos lo que pasa en el mercado, este es el gasto de los hogares en pesos, y revisamos el índice de precios al consumidor, pero además de eso revisamos el asunto en reales, encontramos que efectivamente hay unas variaciones, que esas variaciones responden a los ciclos y a los procesos que hemos vivido dentro de nuestra economía. Efectivamente, quienes nos encontramos en esta sala hemos sido muy testigos de este proceso de auge. ¿Se acuerdan? Dólar a 1.760 pesos, ¿no? Teníamos una sensación de bienestar particular alrededor del gasto de los hogares y alrededor del consumo. Entramos en un proceso de calma y de golpe estamos frente a un proceso de ajuste. ¿Estamos o no estamos jugando con nuevas reglas en el mercado? Estamos jugando con nuevas reglas. Primero, dólar. 3.000 pesos, más o menos, si cosas raras no pasan. Empleo, ya vamos a hablar más adelante de eso, me estoy adelantando un poquito, pero empleo, ¿dónde está el rollo del empleo? Hoy tenemos un problema serio con el asunto del empleo. Y es que el empleo en cabecera, el empleo en ciudades en Colombia no está creciendo no está creciendo de manera tan acelerada como esperamos. Inflación, hoy tenemos inflación relativamente contenida. Entonces, estamos en un proceso de relativo ajuste. El escenario no ha sido el más conveniente. Caída del precio del petróleo, hoy ya estamos en proceso de ajuste, creo que debemos estar alrededor de ¿qué? 69, 71 dólares barril. Pero esta caída del precio del petróleo ¿afectó o no afectó? Evidentemente afectó, particularmente la economía del gobierno nacional. Y afecta la economía del gobierno nacional en la medida en la que genera un hueco fiscal dentro de la dinámica económica del gobierno. Gracias a ello, la reforma tributaria. Proceso de paz evidentemente afecta, genera unas tensiones, unas formas parciales de ver la situación del país, fenómeno del Niño, todos los efectos climáticos que sufrimos en el año 2016 afectaron las dinámicas de compra de gasto de los hogares. Pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Parte de lo que vimos en diciembre del año 2016 también tenía que ver con que ese diciembre es uno de los diciembres que reporta mayores precipitaciones en Colombia, casi que un incremento del 60% versus otros diciembres medidos. Y cuando llueve, pues la gente se guarda. Entonces, todo lo que nos suceda en el entorno va a transformar la perspectiva a través de la cual no solamente se dinamiza la economía, sino que también plantea un reto para el mercado a través del cual debamos solventar esas situaciones. Ahora bien, corrupción nos duele mucho, evidentemente la reforma tributaria fue un impacto para el bolsillo de los colombianos. ¿Cuánto nos gastamos el año 2017? El año 2017 nos gastamos los hogares 614 billones de pesos. 614 billones de pesos, efectivamente, es mucha plata, pero viene de nuevo la pregunta, ¿eso es bueno o eso es malo? Vamos a verlo con lupa. En comparación, al final lo que termina pasando es que el gasto de los hogares versus el año inmediatamente anterior en términos reales solamente crece el 0.5%. Voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible, no siendo economista, y me perdonan los economistas que estén en la sala. Mi mamá tiene que comprar una libra de papa que puede costar más o menos 100 pesos. Si va a la tienda y la consigue en 120, tiene que invertir 20 pesos más para comprar la misma libra de papa. Es decir, en plata gasto más, pero en cantidades sigue teniendo más o menos lo mismo.
Para que ustedes se hagan una idea, eso fue lo que pasó de manera relativa en la economía colombiana. El crecimiento en reales frente al año inmediatamente anterior fue flat, no crecimos. Y cuando nosotros revisamos las proyecciones que teníamos, este fue nuestro forecast para el año inmediatamente anterior, tuvimos un comportamiento de línea de tendencia muy cercano al forecast. La gran pregunta es, ¿y este gap por qué se produjo? Primero, empleo, sin duda. Segundo, tiene que ver muchísimo con otra serie de efectos que vamos a empezar a observar a continuación. De esto les hablaba. El gasto en pesos, evidentemente decreciendo frente a otros periodos, pero al final la cantidad de cosas que compramos está relativamente igual a lo que sucedía en el año 2016. Estos eran los escenarios que nosotros proyectábamos y ese escenario que nosotros proyectamos al final se parquea en un punto medio entre el gasto real neutro, una visión neutra del mercado, una visión muy optimista, el escenario más positivo planteaba un crecimiento del 2.6%, el escenario más moderado del 0.3%. Nos quedamos en la mitad. Ahora bien, revisándolo tanto en reales como en gasto per cápita, con lo que nos encontramos es con lo siguiente. Cuando miramos, estamos hablando de casi que una línea estacional de los últimos 3 años. Y el gasto per cápita en un relativo decrecimiento muy pequeño, que al final lo que nos deja ver es, esto que tenemos a continuación es el ciclo de gasto de los hogares. Diciembre, junio, diciembre, junio, diciembre, junio. Ahora bien, cuando miramos el gasto per cápita en cosas compradas, miren lo que nos pasó. Veníamos creciendo esta tasa, empezamos un decrecimiento y estamos en un escenario de repunte. Entonces, esa perspectiva de que la vaina estaba como crítica, a lo que nos invita a pensar es que efectivamente 2017 no fue un año fácil para la economía colombiana. ¿Por qué me le he pasado hablando del gasto de los hogares? Bueno, porque el gasto de los hogares representa el 65% del Producto Interno Bruto de este país. Dicho lo cual, si no le paramos bolas al gasto de los hogares y a lo que suceda en el mercado, al final vamos a terminar afectando fuertemente la economía. En ese orden de ideas, ¿cómo se montaron, cómo se plantearon los crecimientos anuales, la variación de esos crecimientos en 8 grandes grupos dentro del bolsillo de los colombianos? ¿Se acuerda que yo le dije que teníamos unos alimentos muy caros? Y que esos alimentos caros hacían que usted castigara otras categorías dentro del bolsillo. Dividamos ese bolsillo en 8 partes: alimentos, salud, hogar, educación, gastos varios, transporte y comunicaciones, moda y entretenimiento. A ver, ¿cómo así? Si 2017 en perspectiva no fue un año tan chévere, entonces, ¿por qué la mayor variación de gasto de los hogares está en entretenimiento en Colombia? Eso termina controvirtiendo cualquier libro de economía. Si la vaina está dura, el asunto está difícil, pues usted termina solucionando lo más importante y no se termina yendo de rumba, ¿o no? Eso fue lo que pasó en Colombia. Crecimientos más o menos del 18% en entradas a cine en el país. Una parrilla de entretenimientos muy activa, activísima en todas las ciudades. El año pasado, somos conscientes, Bogotá trajo de todo, ¿no? YouTube, todo un montón de conciertos, un montón de actividades de entretenimiento para todos los niveles socioeconómicos, en todas las dimensiones, gratuitos, pagando. De hecho, debo reconocerlo, viviendo en Bogotá, que a mí me llamó mucho la atención ver 1 millón de personas en la calle recibiendo a su santidad el Papa Francisco.
Una ciudad que difícilmente se mueve a cosas multitudinarias. Párense en Cali, lo que está pasando en la colina de San Antonio en Cali, todo el tema del resurgimiento de la salsa, lo que está pasando en Medellín con el reggaetón, lo que está pasando en nuestras salas de teatro, lo que está pasando en nuestras salas de concierto. Estamos hablando de más o menos 30 salas de teatro en Bogotá, independientes, activas, funcionando con todo tipo de propuestas de valor. Después, moda, en donde están ustedes, o todo lo que tiene que ver con vestuario, calzado, marroquinería, etcétera, accesorios y demás. También con una variación positiva importante. Ok, ¿cómo así? Si estábamos apretados y nos fuimos de rumba y compramos cosas de moda, pues sí. Pues sí. Y ese pues sí, con signos de admiración gigantes, nos bota a pensar que al final, si habían unos niveles de bienestar que el hogar en Colombia se estaba dando y que no se pudo volver a dar, pues entonces simple y sencillamente dijo, vámonos a cine, vamos a comer por fuera de la casa y en ese paseo al centro comercial o a algún punto de comercio aprovecho y compro un par de prendas de vestir o un par de zapatos o alguna cosa. Diciéndoles también, además, que la transformación de los canales en Colombia plantea retos importantísimos para este sector. Yo sé que aquí no pasa ese tipo de cosas, pero es muy habitual encontrarse con que en este tipo de espacios le terminan diciendo a uno es que China nos tiene jodidos, es que la vaina está dura, es que el contrabando. Pero ahí hay una oportunidad. Transporte y comunicaciones, gastos varios en donde están, además en gastos varios, en esa canasta están los vicios, los licores, tuvieron un repunte brutal en diciembre, inclusive con impuesto, y todo lo que tiene que ver con el cuidado personal, la salud y la belleza. La pregunta es, ¿2017 en perspectiva fue bueno o fue malo? Lo que le permite a uno pensar es que la forma en la que se está comportando el bolsillo de los hogares es absolutamente impredecible. No, totalmente predecible. Si no puedo comprar nevera, si no puedo cambiar el carro, si hay cierto tipo de gastos que no puedo hacer, pues por lo menos vamos a cine o no. Por lo menos salimos el fin de semana y comemos algo en la plazoleta de comidas o no. Y si vestuario y calzado está en promociones, ¿ustedes lo vieron? ¿Cuántos Black Fridays hay en Estados Unidos? ¿Cuántos? Uno, ¿cierto? Uno, que es el viernes previo a Thanksgiving Day. Bueno, aquí hubo Black Friday, pre-Black Friday, Cyber Monday, todo tipo de promociones, de todo tipo de formas y maneras, en todos los tipos de canales posibles, centros comerciales. Centro comercial por el que uno entra a pasear y no encuentre un sale de alguna vaina, no es un centro comercial en Colombia. Entonces, al final, lo que estamos tratando de entender es cómo, ok, me devuelvo un poco para decirles qué fue lo que pasó con alimentos, y es que si alimentos tuvo una inflación tan alta en el año 2016 y alimentarnos le pesaba tanto al bolsillo, pues vamos a encontrar que la inflación por alimentos se dio y hay una serie de gusticos que me pude dar. Viéndolo por ciudades, entonces encontramos que el comportamiento, por ejemplo, algo pasó. Primero hay un error de ortografía, pero segundo no encuentro Bogotá, se me perdió. Algo pasó con la distribución de la pantalla. Pero lo que les quiero contar es que Bogotá particularmente nos llama muchísimo la atención. Perdón con ustedes, voy a hacer una guachada. Algo pasó aquí con este slide.
la situación de Bogotá nos llama muchísimo la atención. Hay ciudades como Medellín, por ejemplo, que mandaron la parada durante todo el año 2017, y lo vamos a ver más adelante. Cali está tratando de salir. Bogotá estuvo parqueada, absolutamente parqueada todo el año 2017. Contenida, en una situación muy difícil. ¿Y por qué enfocarnos en Bogotá? Bueno, enfocarnos en Bogotá resulta importante porque Bogotá hoy representa el 35% del gasto de los hogares del país. Entonces, mientras otras ciudades como Barranquilla, Medellín, Cali estuvieron haciendo la tarea, Bogotá pasó momentos muy difíciles y muy duros. 2017, un año de dificultades, de sensaciones difíciles, de momentos duros, que al final nos dejó a todos con una sensación de angustia particular. La segunda parte de esta conferencia apunta a pensar un poco en el colombiano. El colombiano se ha sofisticado mucho y se ha sofisticado de ciertas maneras particulares. Y entonces, antes, cuando la vaina estaba muy difícil, el colombiano tenía dos opciones: o la guerreaba o corría, ¿no? Porque decía la sabiduría popular que es más fácil decir aquí corrió y no que aquí quedó. Hoy tenemos nuevas formas de entender la vaina y nos hemos vuelto muy de textos de autoayuda, y entonces cuando la vaina está difícil buscamos dentro de la literatura y buscamos dentro de los autores nuevas formas de ver la situación y tratar de entenderla. Casi que haciendo una apología a ellos, los 5 capítulos que siguen son 5 libros de autoayuda que muchos de ustedes, o yo quizá, me he topado en alguna librería y me han producido curiosidad. Si usted se los leyó, bien; si no, también. Bienvenidos entonces. ¿Quién se ha llevado el queso? ¿Quién se llevó el queso? ¿Quién se llevó el queso? Es la pregunta de este libro maravilloso, que al final le manda un mensaje claro: o cambié o me fregué. Estamos llamados al cambio, y estamos llamados al cambio no solamente en la perspectiva de tratar de entender nuevas formas del consumidor y del comprador, no solamente en Colombia sino en el mundo. Es el momento de empezar a pensar de una manera diferente. No podemos seguir haciendo lo mismo, y no podemos seguir haciendo lo mismo en este mercado, particularmente en este mercado que genera tanto bienestar, que genera... Pregunta: ¿cuándo? Sé que es difícil hacer esta pregunta en este foro, pero ¿cuándo fue la última vez que a usted una marca de calzado o de marroquinería le hizo sentir muy bien? ¿Cuándo fue la última vez que una marca de calzado lo sorprendió? ¿Cuándo fue la última vez que una marca de moda lo transformó? ¿Cuándo? Es una pregunta para usted, ¿no? Y empezamos a encontrar los retos, y empezamos a encontrar nuevas formas para tratar de entender esta vaina. ¿Qué pasó entonces en el mercado del calzado cerrado diciembre del año 2017? La variación anual del gasto fue del 4.72%. Si ustedes revisan la canasta de gasto particular hace algunos minutos, encontrábamos que enero efectivamente presentaba un decrecimiento de 3.6%. Estaban números negativos en un 3.6%. Cuando nosotros miramos lo que pasó con calzado, fíjense, ¿se acuerda que el país estaba saliendo de su momento más difícil por aquí en junio? ¿Lo recuerdan? Esta categoría salió mucho antes, muchísimo antes. Casi que la categoría se resintió por lo sucedido en enero y empezó un proceso de recuperación que efectivamente en los 3 últimos meses del año lo llevó a un crecimiento del 7%. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de un mercado de 3.3 billones de pesos, con dificultades evidentemente,
evidentemente, pero que tiene toda la perspectiva para tener buenos crecimientos. Entonces el reto está ¿en dónde? En cambiar. Esto es lo que pasa con artículos personales de la categoría. Fíjese lo interesante. Fíjese lo interesante. ¿Recuerdan total gasto de los hogares que estaba por aquí en 3.5? ¿Recuerdan calzado que estaba por aquí en menos 2 y algo? Pues fíjese que lo que pasa con el resto de la categoría de accesorios de marroquinería es que tocó terrenos negativos en el 0.04, pero no se desmadró tanto. No estuvo en espacios tan críticos. Entonces, ¿tenemos o no tenemos oportunidades? Estamos hablando de una categoría de 358.000 millones de pesos. Total país en promedio y tal. Pero seguimos frente a una categoría y seguimos frente a un mercado que tiene oportunidades. Por eso cuando ASICAM me invitaba a pensar en el año 2018 como un año de oportunidades de negocio, nosotros decíamos, hip hip hurra. Definitivamente es momento de empezar a pensar en agregaciones de valor, empezar a pensar en las transformaciones que tiene el consumidor y el comprador en Colombia. Con el segundo título de esta biblioteca de autoayuda, en donde dice que la culpa es de la vaca. Pero nosotros pensamos que no, que la culpa no es de la vaca, que el momento en el que estamos es para empezar a pensar en posibilidades de liderar. Y aquí quizá me voy a meter en terrenos un poco hostiles. Quienes están en este espacio físico y me conocen saben que muy probablemente tengo a veces la lengua muy larga. Pero efectivamente estamos en un tiempo interesante para el país, ¿o no? Quienes son viejitos como yo saben que en este país en los años 90, eso sí era de reset, ¿no? Estábamos a punto de llegar al aeropuerto como en Uruguay en los tiempos de la dictadura, que había un aviso gigante en uno de los muros del aeropuerto que decía el último en salir que apague la luz, en los años 90, donde este país estaba realmente llevado. A quienes les gusten los numeritos sabrán que por allá en los años 90 no era difícil encontrarse inflaciones de doble dígito. Llegamos a tener inflaciones del 35% en este país. Este es un momento para... Si usted ha salido de Colombia, ¿no le da la impresión de que a uno lo ven con ojos diferentes? Yo no sé si ustedes se enteraron que el año pasado los aguacateros de este país entraron a competirle a los mexicanos en Estados Unidos con aguacate Hass. ¿Se acuerda cuando a uno le decían que uno no llevaba leña al monte? Bueno, pues sí se puede llevar leña al monte, ¿cómo le parece? Uno en Estados Unidos puede vender aguacate Hass con el mercado de los mexicanos, que es gigantesco. Y aquí hay entidades como ProColombia y ustedes mismos, así que han venido haciendo la tarea. Yo no sé si liderar es dejar de mirarnos al ombligo, quizá, muy probablemente. El año pasado en este país, yo no sé si ustedes se acuerdan que estábamos hablando de productos de denominación Colombia. Y el quesito paipa el quesito paipa que uno se comía en la esquina, ahora es queso de denominación Colombia. Y aquí hay otros productos de denominación. Metámonos en vestuario y calzado. ¿Ustedes han escuchado hablar de la tanga brasilera? Bueno, así como se habla en el mundo de la tanga brasilera, hoy se habla del jean colombiano. Yo sé que ustedes, queridas y respetadísimas damas, no reconocerán nunca que tienen en su closet un jean sin bolsillos. Pero el símbolo hoy en el mundo es un producto de denominación Colombia. Se conoce como el colombiano. Entonces yo no sé si llegó el momento de pararnos a pensar en que es tiempo de liderar.
¿Qué es lo que tenemos en el mercado? ¿Qué fue lo que hicimos en el mercado por lo menos en los últimos 3 años? ¿Se acuerdan del fenómeno de los centros comerciales? Pues lo que consolidamos fue un grueso de gente que busca ¿qué? Promociones. Hoy, usted y yo, muchos de nosotros, antes de hacer una compra, preguntamos cuál es la promoción. Y entonces ese ejercicio de búsqueda constante de promociones, a lo único que se lleva al traste es a un ejercicio que veníamos haciendo muy juiciosamente desde el año 2010, 2011, 2012, en donde estábamos consolidando un público de valor para los productos y las marcas. Sigamos avanzando. ¿Con qué más nos encontramos? Está difícil de leer, creo que es un tema de compresión de pantalla, pero de verdad, quienes me escriban por correo ahorita les dejo mi correo electrónico, les devuelvo la presentación un poco más clara, pero al final lo que quiero decirles con este despelote es que tenemos aún cositas importantes e interesantes por hacer. Antes de empezar este chart estaba hablando con quien amablemente me presentó en este escenario, periodista encargado de asuntos económicos del canal Capital, y me decía, yo no entiendo cómo un colombiano en medio de la situación toma la decisión de comprar un iPhone X que vale 4 millones de pesos. ¿Sí? ¿Vale eso? Perdón, ¿es que 5? Yo no soy miembro de la religión Apple, yo hago parte de otras religiones. Y fíjese que uno dice, bueno, pero ¿por qué compras un celular de 5 millones de pesos si el otro puede hacer exactamente lo mismo? Ante lo cual los geeks de tecnología van a decir, no, qué pena, no hace lo mismo, no funciona igual. ¿Por qué vamos a Starbucks? ¿Vamos por un tinto a Starbucks? ¿Vamos por un tinto a Juan Valdés? ¿O uno va en Bucaramanga a Mercagán por un pedazo de carne? Hablamos de eso. Hablamos de eso. Y llegamos a conclusiones como, yo no sé si al final todos estemos convencidos que la gente está comprando productos y realmente eso al final no está sucediendo tal cual. Cuando uno habla con la gente de los centros comerciales, la gente de los centros comerciales dice, disminuimos en un 30% nuestras ventas y estamos preocupados por el tráfico y los centros comerciales no están pasando por un muy buen momento. Y entonces, ¿dónde estamos comprando? De golpe podemos estar yendo a comprar a cierto tipo de zonas como San Andresito, San Victorino, Los Paisas, El Hueco, Medellín, etcétera. Y ahí es en donde volvemos nuevamente al discurso de los chinos, el contrabando. ¿Será que mi consumidor está realmente encontrando lo que quiere? ¿Será que mi comprador y mi consumidor realmente están encontrando este switch de gusto que al final debería derivarlo a comprar un par de zapatos o una prenda de vestir o un accesorio? Voy tratando de dejar algunas pirañas en su pecera. Cuando revisamos las misiones de compra, entonces efectivamente encontramos que esta transformación de ecosistema nos llevó a que más o menos, démosle el beneficio de la duda, 6 de cada 10 compras que hacen los colombianos las están haciendo en la tienda de barrio y en el hard discount. Y eso empieza a generarle a uno cada vez más preguntas. No, pero es que uno cómo va a comprar un par de zapatos en una tienda de barrio, Samir. Pueblito en Colombia, bájense en algún momento en la mesa Cundinamarca, en Ramiriquí, Boyacá, en cualquiera de nuestros fantásticos municipios y al lado de la plaza del pueblo hay un montón de tienditas que tienen cosas colgadas en donde uno consigue desde una pantaloneta, camiseta, zapatos, chancletas, desodorante y demás. Y ahí
puede estar yendo alguien a comprarse un par de zapatos, porque no considera valioso ir a otros canales a conseguirlo. ¿Qué tenemos entonces? Que ese proceso de liderazgo, como lo he venido manifestando de manera sistemática, está altamente afectado por una categoría en donde nos hemos dedicado a pelear por precios. Muy bien. Y entonces hemos tenido una batalla de descuentos increíble en todo tipo de canales, de todo tipo de maneras y de todo tipo de formas, que como ustedes bien saben, lo único que termina siendo es derivando en una afectación de la marca, pero también quién quita si el ROI no da en una afectación del producto. Tercer título, el alquimista, la búsqueda del tesoro. Y el alquimista es la historia de un monje que va por ahí tratando de encontrar el brillo del oro, y al final el libro nos cuenta a través de sus historias que el tesoro está ahí, está dentro de ti. Explíqueme eso. Muy bien, vamos a ver. ¿Dónde está el tesoro? El tesoro está en el comprador y en el consumidor que entra a su tienda. Ahí está el tesoro. Veamos qué pasa con él. ¿Cómo se está gastando la platica? Bueno, ya lo vimos, digamos. Vamos a tratar de entenderla un poco mejor en la variación que está haciendo en su bolsillo. Alimentos, muy duro en el año 2016, con un decrecimiento en el año 2017. Vivienda la castigamos. Bueno, vestuario y calzado, muy afectado por la inflación de la categoría, pero también altamente afectado por todo el efecto promociones, contrabando, etcétera. Salud, relativamente estable, con un crecimiento particular en el año 2017, específicamente en productos OTCs, pero también en un boom que tenemos hoy de wellness en el país. Entonces hoy tenemos más gente tratando de hacer medicina preventiva que medicina curativa. Educación, una de las categorías con más inflación este año 2017. Cultura, diversión y esparcimiento. Esto es aquello que nos permite explicar cómo se está moviendo el bolsillo de nuestros compradores y de nuestros consumidores. Creo que esto era transporte y comunicaciones y gastos varios. ¿Qué pasa por ciudades? Haciendo un llamado particular a entender que no es lo mismo vender en Bogotá que vender en Medellín, que no es lo mismo vender en Medellín que vender en Cali, que no es lo mismo vender en Cali que vender en Bucaramanga. No somos lo mismo. Y al no ser lo mismo, pues nuestro bolsillo se comporta de manera diferente. Hay unos ecosistemas particulares en cada una de las ciudades. Hay unas dinámicas distintas. Los paisas, por ejemplo, vienen mostrándonos en una base 100 que están trepados en el gasto. Barranquilla, muy afectado por la situación política de la ciudad, etcétera. Bogotá, en decrecimiento, casi que sobre la línea. Bucaramanga, muy resentido. Resto nacional. En cada una de las ciudades hoy el switch es diferente y se está aportando de manera diferente. Entonces, la forma en la cual me activo en las ciudades, hablo en las ciudades, me comunico con mis compradores y mis consumidores, probablemente debe ser diferente. Ahora bien, ¿qué categorías ganaron y qué categorías perdieron dentro de este proceso? Miren lo que pasa en Medellín. Los paisas entonces le meten mucho al tema del entretenimiento, algunas otras categorías moviéndose. Barranquilla, de todo un poquito. Hogar, alimentos, muy afectado. Educación, salud. Bogotá, todo lo que tiene que ver en Bogotá con transporte y comunicaciones, entretenimiento y alimentación. Bucaramanga, Cali, resto del país y total nacional. Los switch son diferentes. Aproximarnos al comprador y al consumidor debe llamarnos a tratar de entender no solamente cómo piensa, no solamente cómo actúa, sino cómo está moviendo su bolsillo.
¿Ante qué escenario entonces nos enfrentamos? Ante un comprador y un consumidor que lo construimos premium y que hoy muy probablemente está tras la búsqueda de promociones. Y hablamos específicamente de esto. Tenemos un ejercicio de premiumización amplio, importante. Pasamos de la lonchera con mortadela a, ¿no?, jamón pietrán, etcétera. Y al final lo que encontramos es que estos 2 últimos años el mercado pareciera indicarnos no solamente que hay unos espacios de transformación del bolsillo, sino que hay también una comoditización. Y entonces tenemos un consumidor conformista que puede ir a cualquier tienda, comprar cualquier cosa, probar algo, no importa si está a más bajo precio o lo que sea, y también un comprador conveniente. Si me lo pone cerca, si me lo pone fácil, si está a tiempo, si está en tiempo, para mí está bien. De hecho, esta mañana estaba hablando con un compañero de una agencia y hablábamos del caso AliExpress. Y decíamos, bueno, pero es más barato. Sí, puede ser. Y entonces, pero te lo traen en 60 días. Sí, no importa. No me tengo que mover de mi casa. Y estoy llevando ahí cierto tipo de compras que son gusticos y antojitos y gadgets y pendejadas que al final del día los puedo recibir en 60 días y no tengo ningún problema. Nuestro cuarto título es Tus zonas erróneas. Literatura que nos invita entonces a combatir las causas de infelicidad. ¿Cómo va el país? Usted va, sale a la calle, habla con la gente, muy probablemente hay muchas ciudades de este país en donde cada vez más hay mejor calidad de vida. Cuando uno revisa los indicadores DANE, por ejemplo, usted se encuentra fácilmente con que nuestra transformación entre lo urbano y lo rural ha sido vastísima. No es que tengamos, bueno, sí tenemos ciudades más grandes, estamos de acuerdo, tuvimos desplazamientos a las cabeceras municipales más grandes, pero también tuvimos municipios que progresivamente se han convertido en ciudades. Haga un ejercicio básico, coja cualquier ciudad intermedia de cualquier zona del hemisferio, Estados Unidos digamos que es muy vasto, Brasil que tienen extensiones vastas, pero coja un país muy parecido al nuestro, coja una ciudad intermedia y compare esa ciudad intermedia de ese país con cualquier ciudad intermedia de Colombia. Buenaventura, Barrancabermeja, Tuluá, eran pueblitos. Y hoy, vaya a Barrancabermeja, vaya a Buenaventura, vaya a Tuluá, vaya y mire. Tuluá, 2 centros comerciales. ¿Sí? A falta de uno hace 5 o 7 años, hoy hay 2. Entonces, todo ese proceso de transformación es lo que nos invita es a revisar que efectivamente tenemos vean, sé que le están dando mucho palo a los datos del próximo censo, pero revisemos los datos del próximo censo. Hagan un ejercicio, de hecho, lamento no haber traído ese slide, pero es la comparación de cuántos electrodomésticos teníamos en el hogar en el año 1999 y cuántos tenemos ahora. ¿Cuántos televisores creen ustedes que hay hoy por hogar en Colombia? ¿Los escucho? 3. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 2. El índice promedio está alrededor de 1.9. 1.9 televisores en Colombia. Yo crecí siendo el control remoto del televisor de barriguita de la casa. Tenemos procesos de transformación en este país que a la vista nos hacen pensar que evidentemente estamos pasando por un momento difícil, probablemente sí.
Pero todos los números nos invitan a pensar que la tormenta ya pasó. ¿Y qué pasa cuando llueve sistémicamente durante 2 años? Pues que todo está mojado, que las epidemias respiratorias después, periodos de lluvia en Bucaramanga de más de 2 semanas, a la gente le da gripa. Todo está embarrado. Entonces al final lo que nos resta es casi que ponernos la camiseta y tratar de organizar el desorden. ¿Y eso cómo se hace? Haciendo la vida más fácil al comprador, dándole gusto al consumidor y tratando de cada vez más buscar construir marcas, buscar construir productos y buscar jalonar nuevos tipos de experiencias. Efectivamente, nuestro comprador y nuestro consumidor en Colombia se rige por sus estados de ánimo. Los quiero invitar a que recuerden, a los que les gusta el fútbol, por ejemplo. Yo no soy muy futbolero, pero utilizo mucho este ejemplo para tomarle el pelo a mi hijo de 15 años que es ultra futbolero. Íbamos a jugar contra Perú. No, partido anterior, contra Paraguay, eliminatorias al Mundial. Íbamos para Rusia, ¿no? Ahí no estaba, no, vamos a jugar contra un Paraguay, es un equipo ahí que de pronto a ese Paraguay se le puede ganar, ¿no? Ah, pero sí, vamos, y no sé qué, gol de Falcao. Revisen el timeline de Twitter, ¿no? Nos vamos para el Mundial, bienvenidos a Rusia, Goloski a la colombiana, todos los twitters que usted se pueda imaginar, todas las posibilidades. Colombia empieza a jugar mal, gol de Paraguay. No, esta vaina se fregó y entonces yo ya había hablado con la agencia, había cuadrado el BTL, ya traten de localizarlo, esta vaina se fregó, esto. No, pero viene Perú, eso se puede solucionar. Sí, no, Perú no está jugando tan bien. Empate a 1-1 contra Perú, estábamos en el Mundial. ¿Pasa con nuestros compradores y consumidores? Claro que sí, por supuesto que sí. Curva de variación de PIB por trimestres. Con particularidades respecto de los mundiales. Aquí estamos con Fedesarrollo, revisando cuáles son las líneas de tendencia. Evidentemente un mejor comportamiento del gasto de los hogares que de la confianza del consumidor. Una es una medición que le hemos venido dialogando y charlando durante este espacio. La línea roja es cuando le preguntamos al consumidor respecto de sus expectativas en torno al mercado. Y aunque tuvo momentos muy difíciles, la confianza del consumidor está en un proceso de recuperación. Vienen grandes preguntas. Samir, ¿este año hay elecciones? Sí, hay elecciones. Hace 6 meses teníamos una carta de 25 candidatos a la presidencia y esa carta de 25 candidatos a la presidencia más o menos se va reduciendo a 5. Cuando ya tenemos 5, ¿eso qué significa? Centramos las expectativas. Ya sabremos por qué vamos a votar los colombianos. Ah, pero es que está tensa la cosa. Claro, en marzo ya salimos del tema, ya hoy es 1 de febrero, más o menos en 45 días estaremos saliendo a votar Congreso y ya como votemos el Congreso nos dirá cómo se van a comportar las presidenciales. ¿Y qué más nos viene? Junio, mundiales. Y el colombiano en mundial se pone chévere, se pone en otro mood. Hasta nosotros los rolos, no parece, pues soy rolo. Soy un rolo con defecto de fábrica. Hasta nosotros los rolos que generalmente somos parcos, llega el mundial y nos ponemos más sabrosones. Claro, los horarios no ayudan, pero hay que aprovechar un montón de oportunidades que tenemos en el mercado, que se nos están dando, con el único fin
de tratar de reducir las incertidumbres y la profundísima desconfianza en la que está el consumidor colombiano. Un amigo, a quien quiero mucho, padre Alberto José Linero Gómez, escribe este libro en algún momento que se llama ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Un tratado que escribe Alberto para cómo vencer la amante de tu marido. No. Al final esto se trata de ¿qué tiene ella que no tenga yo? Información. Información. Y la información está ahí. Y hoy cada vez, y es una frase que nosotros repetimos en Radar sistemáticamente, el dato es un commodity. El dato hoy se consigue de cualquier manera, ustedes lo pueden conseguir en internet, están los datos del gobierno nacional, que hay que tener información. Y la información nos lleva entonces a plantearnos ¿qué debemos hacer económicamente? ¿Qué está pasando en este país? Bueno, arme el mapita. Y ese mapa le va a permitir a usted entender diferentes escenarios en los cuales su producto, su marca, su activación, su cadena de distribución puede o no puede tener cierto tipo de necesidades. El mapa económico es claro. Julio tenemos un problema de prima, predial, agosto declaración de renta, agosto, octubre declaración de renta, octubre Halloween, en fin, política, posesión del Congreso. O sea, tenemos un mapa claro. De hecho, yo aquí sigo teniendo el mismo problema de distribución de pantalla porque este mapa viene desde enero. De hecho, diciéndoles desde enero que este versus el enero del año pasado, evidentemente tiene cierto tipo de ventajas. Por ejemplo, número 1, ¿qué se nos ocurre? ¿No? Pues que este año no hay reforma tributaria. Que el hogar ya absorbió la reforma tributaria. El hogar ya entendió cómo funciona la reforma. Y si ya entendió cómo funciona la reforma, claro, tiene un IVA del 3% más, pero al final tiene claro cómo funciona la reforma. Y al entender cómo funciona la reforma, lo asume de una mejor manera. Nosotros ante eso sí tenemos una visión relativamente pesimista. Y es, hablamos en enero del 2019. Porque consideramos, y hay muchos analistas también, que consideran que efectivamente el nuevo gobierno tendrá que hacer un ajuste de caja para poner a funcionar los nuevos planes de desarrollo. Entonces, sí, mano, viene otra reforma, no hay nada que hacer. ¿Estamos? Y esas informaciones nos permiten consolidar escenarios. En la economía, ¿cuál sería el mejor de los escenarios? Que el PIB crezca cerca del 3, o el PIB puede crecer cerca del 2 con inflación frenada, pero la clave está en el crecimiento del empleo. Un escenario muy neutro, donde el PIB crece alrededor del 2,5, la inflación llega a 3,5 y el empleo crece 1,2%. Venga, pero es que eso está muy elaborado. No, eso se consigue en el ambiente. Eso está en el ambiente. ¿Debe venir Medellín jalonando mejor? Muy probablemente sí. Cali está en proceso de crecimiento, párele bolas. Bucaramanga está ahí en un no sé, no me hallo, no me encuentro, no sé para dónde voy. Bogotá tendrá que venir a ejecutar todo el plan de desarrollo del alcalde Enrique Peñalosa, a los que lo quieran bien, a los que no también, pero es el alcalde de Bogotá y tendrá que ejecutar su plan de gobierno y eso tendrá unas ejecuciones de unos dineros y esas ejecuciones de unos dineros le activan ¿qué? El empleo. Política, ¿cierto? Vamos a tener en el primer periodo un candidato que gana por amplia mayoría, vamos a tener un candidato que gana por poca diferencia, vamos a tener un escenario neutro, vamos a una segunda vuelta y no gana ningún extremo polarizante, porque el problema que tenemos hoy dentro de la dinámica política del país es que estamos polarizados, estamos rotos por dentro. Deportes, pasamos a semifinales en el Mundial, no pasamos de primera ronda, llegamos a octavos de final. Y hoy, si ustedes se dan cuenta, la agenda deportiva de Colombia es una agenda larga, muy compleja,
¿Por qué se activa el entretenimiento? Tenemos de todo para todo el mundo. Y ahora a la agenda futbolera, que era una agenda rey, métale la agenda del ciclismo, que también empieza a tener mayor impacto dentro de la conducta del comprador y el consumidor en Colombia. Y el clima, rastréelo, porque al final tenemos tres escenarios: una niña muy ligera, una niña que se profundiza, y en esto quiero ser de golpe un poco trágico, pero diciéndoles que, primero, ¿el niño fue duro? Sí, nos costó 18 billones de pesos más el paro camionero, pero la niña tiene la particularidad de que la niña mata gente, arruina las vías. La última niña costó en el año 2010 más o menos entre 12 y 13 billones de pesos, y una niña moderada. Entonces, ¿y esto qué fue? Se enloqueció, se emborrachó la policía. Aquí, ¿cuáles son nuestras proyecciones para este año? El escenario más chiquito, un crecimiento del 7.5% en pesos, un crecimiento del 8.4% y del 9.2%. Son nuestras proyecciones para este año. En reales, un crecimiento en el escenario más moderado del 3.8%, en el más pesimista, del 4.7% en el moderado y del 5.4% en el más optimista de todos. Oiga, pero eso no está muy optimista. Si partimos simple y sencillamente de que los números de enero de este año, los números de enero a junio del año 2017 estuvieron en terrenos negativos, cualquier cosa que hagamos por encima de eso muy probablemente va a afectar positivamente el cambio de tendencias. Con un comportamiento cíclico, que ya lo vimos anteriormente, pero que nos permite proyectarlo de la siguiente manera. Esta línea azul, esta franja azul, es nuestras proyecciones para el año 2018. Y con un gasto anual real que efectivamente nos va a dejar en un punto medio frente al comparativo total, pero que es evidentemente mejor de lo que hemos visto en los 2 años anteriores. Confiamos entonces en un escenario como este, en un gasto de más o menos 7.5%, con un real más o menos del 3.8%, un índice de precios al consumidor, precios bajando, muestra de ello que el Banco de la República está hablando nuevamente de baja de tasas, y con un PIB más o menos aproximado al 3%. Juanito, después de la pintada del tigre, llegó a la casa y le dijo a la mamá: mamá, me echaron del colegio. ¿Por qué? No sé, tal vez recorte de personal. Pienso que la apuesta más importante que tienen ustedes en este momento es mantener su oferta de valor, generar un proceso de innovación importante, seguir consolidando un proceso de marca, seguir apostándole a su producto. Lo peor que puede pasar es que un comprador y un consumidor de Colombia te saque de su bolsillo, tal vez por un recorte de personal. Es un asunto de perspectiva. Señores, muy buenos días. Muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros lo que el consumidor nos dice y nos cuenta. Es un honor para nosotros estar aquí. Tengan ustedes buena mañana. No sé si hay preguntas, dudas, inquietudes.